Mi nombre es Josefina Artiguelongue, soy JTP de la cátedra y este video es sobre las versiones o sobre versiones del deseo en la neurosis obsesiva a partir de algunos puntos del seminario 5 y del seminario 10. Bueno, ustedes vienen viendo cómo el deseo, o más bien la posición del sujeto frente al deseo, es una de las coordenadas fundamentales para hacer diagnóstico en la neurosis. Ahora bien, Lacan ubica justamente que la neurosis obsesiva específicamente en este punto, que la neurosis obsesiva consiste justamente en la dificultad del sujeto de sostener su deseo, en la dificultad del sujeto de habitar el deseo, de orientarse por el deseo, de encontrarse con el deseo y con el deseo del otro, por supuesto. Porque confrontarse con el deseo del otro es confrontarse con la castración, es confrontarse con la dimensión de la falta. Y la neurosis consiste justamente en no saber sobre la castración. Ahora bien, ¿cuál es la operación? ¿Cuál es la estrategia en la neurosis obsesiva para no saber de la castración, para no saber del deseo? Es decir, ¿cómo evita la neurosis obsesiva el deseo? Lacan dice, es a través de la imposibilidad, de la lógica de la imposibilidad. ¿Cuál es la operación? Lacan dice, el neurótico obsesivo hace prevalecer una de las características de hecho estructurales del deseo, que es la imposibilidad. Es decir, el obsesivo extrema esta característica estructural del deseo, que es la imposibilidad. De hecho, Lacan ya con el horizonte de lo que postula en sus primeros seminarios y que ustedes han visto en videos, en audios, como la contradicción o el callejón sin salida propio del obsesivo. Por ejemplo, en esta oscilación entre la demanda de muerte del otro y la demanda de amor. Por ejemplo, en este deseo de muerte del otro, en esta destrucción del otro, que sin lugar a dudas pone en jaque el lugar del propio deseo. Ya con esta perspectiva, Lacan ubica la imposibilidad como la lógica de la neurosis obsesiva. Pero incluso ya en el seminario 10 dice específicamente del deseo en este sentido. Lo leo. El obsesivo sostiene su deseo como imposible. Sostiene su deseo en el plano de las imposibilidades del deseo. Página 348. Es decir, ¿cuál es entonces la operación del obsesivo para evitar el deseo? Es volverlo imposible. Diría, asegurarse en la imposibilidad. Ahora bien, Lacan advierte que hay múltiples formas en las que el sujeto en la neurosis obsesiva inconscientemente ubica el deseo bajo la condición de lo imposible. Lacan advierte que hay distintas formas, distintas versiones, distintas caras en que puede adoptar la imposibilidad del deseo en el sujeto. Bueno, el objetivo de este video es poder situar algunas de estas versiones de la imposibilidad. Pero entonces, en primer lugar, cuando decimos que el obsesivo vuelve imposible su deseo, hay que especificar, en realidad, que el obsesivo arma inconscientemente con su deseo un imposible lógico. ¿Qué quiere decir el deseo como imposible lógico? Es decir, cuando un deseo por sus coordenadas, es decir, cuando un deseo por sus coordenadas mismas, por la lógica de sus coordenadas, se vuelve imposible para el sujeto. Un hombre quería casarse con una mujer que justamente por los votos que había tomado le quedaba vedado el matrimonio. Es decir, estaba ahí el deseo de casarse justamente donde la unión era imposible. El deseo como imposible lógico. También, por ejemplo, puede suceder cuando, Lacan dice, cuando se le pone a un deseo una condición absoluta. Es decir, cuando se pone para un deseo una condición para su realización, una condición inequívoca e irrevocable.
Una condición que por supuesto se vuelve imposible para el neurótico obsesivo. Un paciente con una enfermedad muy peculiar que requería tratamiento regularmente, pero un tratamiento muy específico con una aparatología médica muy específica que le hacía, que provocaba que no pudiera viajar. Bueno, este paciente quería específicamente trabajar si podía formarse en una especialidad de su profesión, en una especialidad que se dictaba solamente del otro lado del mundo. Es decir, hablamos del deseo como un imposible lógico, cuando por las coordenadas o por las condiciones que el sujeto le impone a su deseo, se vuelve absolutamente irresoluble. Esto en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, Lacan señala una maniobra paradigmática también del obsesivo para evitar su deseo, es decir, para dejarlo bajo la rúbrica de lo imposible. Y es la que ustedes habrán leído en el seminario 5, que es la operación de reducir el deseo a la demanda. Sabemos bien que si el deseo es lo que queda más allá de la demanda, centrarse en la demanda no implica otra cosa que su anulación. Pero esta operación de reducir, de degradar el deseo a la demanda puede cobrar diferentes vías. Una de esas vías, una forma de reducir el deseo en la demanda, Lacan la sitúa en el seminario 5 y es lo que llama como pedir permiso al otro. Lacan dice que la neurosis obsesiva muchas veces está esta tendencia permanente a pedirle permiso al otro, a pedirle autorización al otro, a pedir el consentimiento del otro. Entonces, lo interesante es que de este modo, en este permanente permiso al otro, de este modo, el obsesivo trata al deseo, trata a su deseo como si fuera algo que pudiera pasar por lo que el otro consienta o no, por lo que el otro autorice o no, por lo que el otro deje hacer o no. Es decir, que lo que subyace a esta operación es que no solamente rebaja su deseo a lo que el otro le puede autorizar, permitir o no, es decir, rebaja su deseo a la demanda del otro, a lo que el otro indique, sino que de esta forma a su vez restituye, por supuesto, a un otro en el lugar del otro completo, ¿no? Como lugar de garantía, este lugar que es tan importante para la neurosis obsesiva para no solamente sortear la castración, sino que no comprometerse con el deseo. Bien, pero esta no es la única vía en que puede reducirse el deseo a la demanda. También puede llevarse a cabo esta operación por su contracara, es decir, no solamente pidiendo permiso al otro, sino produciendo una prohibición. Lacan dice en el seminario 5 que una de las formas también de reducir el deseo a la demanda, es decir, de garantizar la imposibilidad, es produciendo un deseo prohibido. Ahora, lo interesante es que la operación no solamente radica en la prohibición, sino que Lacan ubica que lo que subyace a esta operación es que para el neurótico obsesivo la prohibición proviene del otro. Es decir, que el obsesivo le hace sostener al otro una prohibición sobre el sujeto. Es decir, arma el supuesto de una prohibición del otro sobre el sujeto mismo. Esto es evidente en el caso del hombre y las ratas con respecto a su padre. Arma este supuesto de una prohibición que proviene del otro. Pero esto en el marco de la que Lacan señala como la lógica del amo y el esclavo. Es decir, el obsesivo ubica a un otro como amo, de donde él queda restringido como esclavo, y en este lugar de esclavo lo que hace es soportar esta supuesta prohibición que viene del otro con la que se subyuga. Por supuesto, reintegrando una vez más al otro en este lugar de otro completo. Encontramos en distintas fórmulas esta forma de degradación del deseo en la demanda bajo la rúbrica de la prohibición. Escuchamos que nos dicen: mi padre nunca me permitió, mi madre me prohibió, mi mujer no me deja. Todas fórmulas que garantizan bajo la impronta de la prohibición que no haya lugar para el deseo, para el acto, para llevar a cabo el acto respecto al deseo. Ahora bien, hay otra forma también en la que puede operar en la neurosis obsesiva esta degradación del deseo a la demanda.
Esta operación también es útil en el neurótico obsesivo para evitar confrontarse con el deseo del otro. Es decir, centrarse en la demanda le es útil para evitar confrontarse con el deseo del otro, porque sin lugar a dudas, confrontarse con el deseo del otro implica la dimensión del agujero y del enigma, aquello que no soporta, que se le hace insoportable a la neurosis. Lacan dice en el seminario 10, para cubrir el deseo del otro, el obsesivo tiene una vía, el recurso a la demanda. Es decir, que para no encontrarse con el deseo del otro, para no encontrarse con esta dimensión de falta insondable, para no encontrarse con esta dimensión, ¿qué hace el obsesivo? Se centra en el terreno de la demanda, se ocupa, queda circunscrito al terreno de la demanda, el campo de la demanda en vez del campo del deseo del otro. Es decir, en vez de confrontarse con el deseo del otro, se ocupa de responder a las demandas del otro, de estar en el terreno de las demandas del otro, de satisfacer permanentemente las demandas del otro, como si ocuparse de las demandas del otro lo asegurara de no encontrarse con el otro deseante. Insisto, con esa dimensión de no saber, de enigma y de agujero, con la que no le es muy dificultoso confrontarse. Respondiendo a la demanda evita encontrarse con un otro deseante. Por eso son sujetos que no solamente hacen todo el tiempo lo que el otro les pide, sino más bien, dice Lacan, que precisa que le piden, que se ofrece la demanda permanentemente porque esto les garantizaría quedar alejados del campo del deseo. Son sujetos que dan y dan objetos de la demanda, objetos como dones. Le saca las fotocopias, la lleva a la facultad, la acompaña a lo de la abuela, pero evita toda situación donde se presente el campo de los deseantes, porque eso se enfrenta con el campo de un abismo. Por eso Lacan muy pertinentemente dice que cuando el obsesivo aborda así, es decir, no aborda el deseo del otro, sino que se ocupa de la demanda, estamos en el terreno no del altruismo. Este dar no es el dar altruista, no es el terreno del altruismo, sino es el terreno de la oblatividad. Por eso muy pertinentemente habla de la oblatividad, del fantasma de la oblatividad en el obsesivo, porque se trata de dar y dar objetos, no, insisto, en un sentido benéfico, sino que dar objetos para tapar, para cubrir, como dice en el seminario 10, el espacio, el campo del deseo del otro. Pero esta no es la única maniobra que tiene el neurótico obsesivo para no confrontarse con lo enigmático, con la falta que implica el deseo del otro. También evita encontrarse con el deseo del otro a través de la destrucción. Lacan dice que otra operación de la neurosis obsesiva es la destrucción del deseo del otro. Es decir, el obsesivo se ocupa de horadar, de fagocitar el deseo del otro para que se desvanezca y no tenga que vérselas con ello. También lo sitúa en el seminario 5. En la página 477, Lacan dice así: ¿qué ocurre en el plano de las relaciones del obsesivo con su cónyuge? El obsesivo se empeña en destruir el deseo del otro. Se trata de un ataque sordo, un desgaste permanente que tiende a producir en el otro la abolición, la devaluación, la depreciación de su propio deseo. Escuchamos muchas veces, como dice Lacan, en los partners del obsesivo que dicen, bueno, ya no quiero nada, o ya me dejó sin ganas de nada, o ya no tengo ganas de nada. Es decir, esa operación de ir a fagocitar hasta anular, destruir el deseo del otro. Bien, pero hay otras mecánicas, dice Lacan, en juego para no confrontarse, para alejarse del deseo. Y otra de ellas es lo que Lacan sitúa en el seminario 5 como la hazaña. Más allá de la estructura misma de la hazaña, que ustedes también lo están viendo, ¿no? Este lugar del otro, esta satisfacción escópica, el desdoblamiento, etc. Lacan sitúa que el neurótico obsesivo tiene una especial tendencia, ¿no?, a la realización de hazañas, de proezas, de desafíos, de récords, y donde podría creerse que el sujeto, bueno, corre mucho riesgo, ¿no? Parece que asume mucho riesgo cumpliendo, llevando a cabo esos desafíos y esas hazañas. Y Lacan dice, bueno, ojo, porque en realidad hay una operación en esas hazañas en juego respecto al deseo. Estos desafíos, estas proezas que parecen muy riesgosas, dice, en realidad, por el contrario, se ejercen en un terreno bien distinto de donde está el riesgo para el sujeto. El riesgo
para el neurótico obsesivo está en el campo del deseo. Y Lacan dice específicamente, y el campo del deseo no tiene absolutamente nada que ver que el campo donde el sujeto desarrolla sus capacidades, demuestra sus habilidades y cumple sus proezas. El terreno del deseo es bien distinto al campo donde están los récords del yo. Probablemente en alguien el deseo se encuentre más cerca de encontrarse con una mujer, más que de subir la piedra más alta, podríamos decir. Ahora bien, hay otra modalidad que adopta la neurosis obsesiva para alijarse, para evitar, para volver imposible el deseo, que Lacan lo ubica en la procrastinación. La procrastinación es esta eterna postergación del acto, no de cualquier acto, es la eterna postergación del acto que concierna al deseo, que implique algo del orden del deseo para el sujeto. Pero es interesante porque esta procrastinación no es solamente esta permanente postergación de lo que quiere. Lo que Lacan ubica es que en esta modalidad de la postergación del acto del deseo, lo que se devela es una posición de espera. El obsesivo procrastina, no posterga permanentemente porque en realidad lo que subyace es una posición de espera. ¿De espera de qué? Una vez más, Lacan ilumina cómo el obsesivo, atrapado en esta lógica del amo y del esclavo, es decir, cuando ubica al otro como amo y él queda subyacente, digamos así, como esclavo, lo único que le quedaría bajo esta rúbrica es esperar la muerte del amo. La posición de espera es esperar la muerte del otro, esperar la muerte del amo. Esperar la muerte del amo como si allí radicara la posibilidad de llevar a cabo su acto del deseo. ¿Sí? Arma el supuesto de que solamente es cuando el otro muera que él podría tener la libertad del acto. Por supuesto, una vez más, la estrategia inconsciente es que arma el supuesto de un otro completo, un otro del que se subyuga y al que le endilga el impedimento de su deseo. Operación que en el mismo momento en que vele la castración lo aleja por todas las vías de comprometerse con su deseo. Bien, hay otra modalidad, otra coartada paradigmática también en la neurosis obsesiva para volver imposible el deseo, que es ni más ni menos que la inhibición tan característica de la obsesión. La inhibición que implica justamente la detención de todo movimiento. La detención de todo movimiento es lo que deja imposibilitada la posibilidad de actuar, lo que vuelve justamente imposible el acto. La inhibición, la detención, la paralización del sujeto asegura que le sea imposible actuar. Lacan dice en el seminario 10, la inhibición implica la ocultación del deseo. La inhibición que a su vez no hace otra cosa que darle consistencia al neurótico obsesivo, darle consistencia al lugar de la propia impotencia, ¿no? La inhibición y la impotencia vienen anudadas. De este modo, escuchamos una y otra vez cómo el obsesivo nos dice que no puede, ¿no? Que no puede arrancar, que no puede trabajar, que no puede escribir, es decir, consiste en ese lugar de la impotencia como garantía de la imposibilidad. Bien, hay otra maniobra solidaria, por supuesto, a la inhibición, ¿no? Y a la paralización que implica la inhibición, que es la duda, ¿no? Esta duda que tan brillantemente recorta Freud ya para la obsesión y estrictamente en el historial del hombre de las ratas. La duda es otro modo de establecer la imposibilidad del acto respecto al deseo en la neurosis obsesiva. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Romina o Florencia? ¿Biología o ingeniería? Y ojo, nos advierte Lacan, no se trata de una interrogación genuina por el deseo, sino más bien de todo lo contrario, de una perpetua duda que deja en la indeterminación al sujeto. Y la indeterminación subjetiva es la coartada magnífica para que no se acerque al acto del deseo. Por último, Lacan ubica también en el seminario 5 tal vez una de las condiciones más trágicas
del deseo en la neurosis obsesiva, que se trata de casos donde cuando el sujeto se acerca al objeto de su deseo se esfuma, se extingue, desaparece. Es decir, casos donde cuando el sujeto se acerca a lo que quiere, ya no lo quiere más. Casi diría la trampa más trágica, insisto, de la condición del deseo en la neurosis obsesiva. Lacan lo dice así, dice respecto del obsesivo, página 420 del seminario 5. A medida que se acerca al objeto de su deseo se extingue, llega a desaparecer. Un rasgo esencial de su condición del obsesivo es que su propio deseo disminuye, parpadea, vacila y se desvanece a medida que él se acerca. Es decir, no puede acercarse a su deseo porque en la medida que se acerca ya no lo quiere más. Bien, para finalizar, se trata de enfatizar cómo el sujeto en la neurosis obsesiva es proclive a generarse obstáculos, restricciones, prohibiciones, postergaciones, cómo es proclive a situarse en la inhibición, en la impotencia, en la demanda, en la indeterminación, en la destrucción, como todos ellos distintos modos de sostener al deseo en su imposibilidad. Todos ellos distintos modos que nos van a orientar para poder hacer diagnóstico en la neurosis y, en el mejor de los casos, para poder intervenir sobre estos modos. Bueno, espero que sea útil.